Continuamos en este espacio de contextos y ahora toca escuchar a Manuel Blanco en este contexto de recursos humanos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues mitad de semana, un gusto conversar contigo, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel, Marcela, Arturo? Como siempre, un gusto y un placer estar con ustedes para hablar de los temas de la gente en las empresas. Muy bien, pues Buenos días, listos para escucharte con atención. Muchas gracias. Pues bueno, el 2024 va a ser un año complicado, un año complejo, un año lleno de retos, un año en donde las empresas tendrán que ir haciendo algunos ajustes para poder hacer frente a las vicisitudes que la vida traerá para ellos. Y digo, finalmente sabemos que ya hay algunos hechos, pero déjenme platicarles que bueno, según lo que el responsable de la MEDIR afirma y dice, es que el año 2024 va a ser el año en donde vamos a ver la inteligencia artificial más de lleno o tomando un rol más protagónico en la va a ser un año en donde definitivamente vamos a tener mucho en relación a la inteligencia artificial. También pues tenemos un año electoral, un año en donde va a haber un entorno político inestable, un año en donde las situaciones económicas van a también sufrir cambios, puede haber presiones en el tipo de cambio, puede haber presiones en cuanto a lo que se espera de lo que pueda suceder con relación al país vecino. Y bueno, todo esto pues generalmente trae incertidumbre, trae esta sensación de no saber con certeza cómo vamos a enfrentar o cómo nos tenemos que preparar para poder hacer frente a este 2024. Pero lo que sí es cierto es que hoy las personas, los trabajadores, están más que nunca volteando a ver su bienestar físico, su bienestar psicológico, su bienestar en cuanto al balance entre tiempo y entre tiempo familiar y tiempo laboral. Entonces esto va a hacer que tengamos que poner un foco muy importante en temas de bienestar. Y las empresas, pues la recomendación que yo les haría es tengan un plan A, B, C y hasta la letra que les alcance su creatividad. Otra de las cosas que también se plantea para este año 2024 es que los líderes de las organizaciones deben ser mucho más observadores, deben de ser sensibles para definir las prioridades y guiar la actuación de la empresa para poderse adaptar y poder marcar el ritmo en esta transformación o en esta revolución o en esta adaptación que se tenga que hacer dependiendo del proceso y dependiendo de la organización. Hay cosas como la simplificación de procesos, la redefinición de procesos, la incorporación de tecnología, automatización, la llegada, como ya bien decía, de la inteligencia artificial y algunas otras herramientas que podamos crear o que podamos adoptar para el tema de la gestión de las personas, pues son temas muy relevantes para este 2024. Y sin lugar a duda, ante todo este panorama y ante todo este contexto que les platico, pues una situación importantísima es que el entrenamiento, la actualización y la formación de nuevas habilidades, sin lugar a dudas, va a ser clave. ¿En dónde estamos? Y digo, cuando yo leía esta información me acordaba, no sé si han leído los experimentos de Elton Mayo, allá el siglo pasado, en los años 30, 40, en donde entró a las empresas a hacer experimentos como psicólogo conductual y ver cómo se modificaba el quehacer de las personas al hacer pequeños cambios. No. A ver, platícanos. En aquel momento, pues Elton Mayo agarró un grupito de trabajadoras y ese grupo de trabajadoras, pues finalmente tenían las mismas condiciones que todas las demás. Okay. Entonces dijo, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que sea mucho más productiva esta trabajadora? Entonces, lo que hizo fue cambiarle las condiciones y, por ejemplo, la primera que hizo es que las hizo trabajar menos. Y para su sorpresa, el hecho es que fueron más productivos, no al contrario.
y luego después les rompió la jornada y les puso un espacio para comer. Y también su productividad y su satisfacción mejoró. Y luego las hizo comer sentadas. Y también su productividad y su colaboración mejoró. Okay. Hasta tal punto que, bueno, él llegó en este experimento a modificar la jornada y las personas trabajaban solamente de lunes a viernes y descansaban 2 días. Y no había una comparativa real con las demás trabajadoras en el nivel de productividad, porque este grupo de trabajadoras del experimento fueron increíblemente sobresalientes. Entonces, desde aquel momento, desde pues casi 100 años, un experimento nos dejaba ver que haciendo pequeños cambios en nuestras organizaciones podíamos obtener grandes resultados. Entonces, yo creo que este reto del 24 nos puede llevar a reinventarnos y a resucitar el experimento del Delton Mayo y buscar la manera de que nuestra empresa, independientemente del giro, pues pueda ser más productiva y lograr mucho más en el día a día, ¿no? Involucrando a la gente, involucrando que las condiciones finalmente son muy relevantes para obtener los resultados deseados. Y bueno, en este contexto, y como hoy ya es importante el tema del bienestar, pues quisiera traerles a la mesa los 2 temas más relevantes que en los últimos días se han suscitado, se han presentado, que impactan directamente el bienestar de la gente. Y el primero, que va a implicar un gran reto para las organizaciones y muchos ajustes seguramente, es el tema del incremento al salario mínimo. El día 1 de diciembre se anunciaba con bombo y platillo que nuevamente, por segundo año consecutivo, íbamos a tener un 20% de incremento directo al salario, lo cual no es cierto. Y les voy a decir por qué. El incremento fue únicamente del 6%. Entonces, directo al salario se da el 6%. Pero hay un monto, que es el monto independiente de recuperación, que es un factor que se ha ido agregando al salario mínimo para recuperar la competitividad del país en cuanto al salario, en cuanto al pago de salario, y también para recuperar el poder adquisitivo de las familias. Y la diferencia entre el 6% y el 20% es precisamente este MIR. Este año el MIR llegó a los 41.26 pesos. Entonces, esto pues seguramente para quienes nos escuchan, pues implicará grandes retos, ajustes e importantes pensamientos acerca de cómo va a enfrentar este incremento y cómo ajustar el gasto en nómina para poder hacer frente a este punto, ¿no? Y en el tema del salario mínimo, no olvidemos también que hay 3 tipos de salarios mínimos. El salario mínimo general, que es el que pasó de los 207.44 a 248.93, el salario de la frontera, el de la zona libre de la frontera, que pasó de los 312.41 a los 374.89 pesos, y por otro lado, los mínimos profesionales. Es importante que no perdamos de vista los mínimos profesionales, porque luego tenemos en nuestras empresas posiciones que vienen incluidas en esta tabla y las tenemos registradas con un salario inferior, y eso nos puede hacer acreedores a multas, como por ejemplo un montacarguista, pues hay un salario mínimo profesional. Entonces no lo pierdan de vista para que no tengan a un montacarguista registrado en el Seguro Social con un salario diferente. Claro, exactamente. Oye, y también, por ejemplo, y el año pasado hubo una experiencia particular en ello, quienes tienen su crédito hipotecario con el Infonavit, en veces el salario mínimo, y que pues pueden ir a hacer el trámite para cambiarlo a pesos. El año pasado había para estas fechas y un poco más entrado diciembre, filas y filas y filas enormes de gente buscando hacer el trámite porque pensaba que entrando el 2023 también con el ajuste salarial iban a pagar 20% más, que efectivamente con esas diferencias que nos explicas, Manuel, pues claro que el aumento no fue de 20%, sino en torno también a los 6%. Esto mismo podría pasar entonces para el 2024 si no se hace el trámite correspondiente, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Y recordemos que estos incrementos tan escandalosos al mínimo se pudieron hacer justamente porque se modificó la Constitución para desvincular algunos pagos o algunas multas o algunas cuotas del salario mínimo.
Por ejemplo, ahorita les platicábamos en programas pasados, se trata de revivir la pensión de los jubilados para vincularlo otra vez con el salario mínimo y no con la suma. Entonces, se desvincularon muchísimas cosas del salario mínimo. Recordemos que antes nos decían, pues, ¿cuántos salarios mínimos es la multa del parquímetro o del exceso de velocidad o de cualquier otra multa que teníamos al conducir? Y al desvincularlo así, entonces ya pudo tener esa libertad del salario mínimo de moverse independientemente de tener afectaciones en otras esferas, en otros rubros, ¿no? Ok, sí, exacto. Sí. Entonces, y una de esas fue precisamente los créditos hipotecarios con apoyo Infonavit, que ya se desvinculan del salario mínimo y tendrían que estar ya en pesos. Todos, si no han hecho su trámite, pues córranle porque se va a poner más interesante todavía el 24. Sí, exacto. Sí, pues aprovechar para hacer ahí el llamado a la gente que está en esta situación a que haga el cambio correspondiente, ¿no? ¿Qué más, Manuel? Y además de todo, lo que ya mencionamos de las presiones que vienen para las empresas, la necesidad de reinventarse, de rediseñarse, pues lo que va a ser una realidad, sí o sí, según lo que yo alcanzo a ver en este momento, el tema de la jornada laboral. Hay que estar atentos, el día de mañana se discute nuevamente en temas en la Comisión de Puntos Constitucionales esta jornada, el tema de la jornada, el tema del dictamen constitucional, y por primera vez en todo este tiempo ya el presidente se pronunció en relación al tema de la jornada y dijo que el 12 de diciembre no puede ser el día fatal. ¿Por qué el 12 de diciembre? Porque es el día en que la Cámara de Diputados ha destinado nuevamente para poner sobre la mesa esta iniciativa y poderla discutir en punto a las 11 de la mañana, según han dicho los propios legisladores. Entonces, el presidente, escuchando las voces de gente de peso como Carlos Slim, está proponiendo nuevamente hacer parlamento abierto y escuchar las voces y considerar a la empresa y a los líderes sindicales, cosa que se trató de hacer en el Parlamento abierto, probablemente no se haya cumplido a cabalidad, pero pide no apresurar la aprobación de la reducción de la jornada laboral y poner en riesgo a las empresas. Dice que es una iniciativa importante que va, así lo dijo ayer, pero que tiene que ser cabildeada entre los líderes empresariales, trabajadores y la parte sindical. Entonces hay que esperar qué sucede mañana en tema de puntos constitucionales. Pueden haber dos escenarios: que se modifique el dictamen, que pase el día 12 con alguna modificación, o que se empecinen los diputados en presentarlo tal y como está y llevarlo nuevamente al Pleno. Entonces, bueno, el día 12 hay que estar atentos a ver qué sucede, y el día 13, que es el próximo miércoles, pues estaremos platicando las conclusiones de esto. Ok. Oye, estaba viendo esta nota que la empresa armadora de autos deportivos y de lujo, Lamborghini, va a implementar ya la semana de 4 días para todos sus trabajadores, ¿no? La llamada semana corta. Y leo rápidamente algunos acuerdos. Se prevé una disminución general de los horarios de trabajo para los empleados que se ocupan de la producción de los automóviles. Se articulará en 2 modalidades. Quien trabaja en 2 turnos, mañana y tarde, va a alternar una semana de trabajo de 5 días a una de 4, trabajando 22 días menos al año. Y quien trabaja en 3 turnos, mañana, tarde y noche, va a alternar una semana de 5 días y 2 de 4, trabajando 32 días menos en un año. Esto ya se va a implementar para todos los empleados de Lamborghini, lo anunció la propia empresa. Es decir, hay una tendencia internacional en esto, ¿no, Manuel? Sí, sin lugar a dudas. Y no podemos dejar de ver que la Organización Internacional del Trabajo, en los años 60, fue cuando puso sobre la mesa la reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Ya pasaron algunos añitos, ¿no? Sí, claro. Pero no es un tema nuevo, y recordemos que también en España se está discutiendo la reducción de 40 a 32 horas. A 32, sí, es decir, trabajar pues 4 días, ¿no? Sí, o por ejemplo hay algunas otras empresas en Alemania que tienen la flexibilidad laboral, son empresas armadoras de maquinaria, y ellos tienen la libertad de decir cuándo van a ir a trabajar,
finalmente lo que tienen que lograr es que el trabajo esté hecho en tiempo y forma. Okay. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que esto va a suceder e ir pensando cuáles son los escenarios para podernos reinventar y podernos reconfigurar como organizaciones para mantenernos competitivos. Porque también las empresas pueden tener en esto parte del salario emocional y una diferencia importante para decir, yo mejor me voy con ellos que trabajan nada más 4 días en lugar de quedarme con estos que trabajan 5 días o 6 días. Ujú. Oye, Manuel, ¿y si es lo que necesitamos los seres humanos, trabajar menos? Fíjate que esa pregunta creo que tendríamos que hacérnosla y sobre todo preguntárselas a lo mejor a personas que tienen un trabajo físico extenuante, pero yo creo que tendríamos que buscar trabajar más por objetivos, Marcela, que por tiempo. O sea, yo creo que tendríamos que entrarle duro ese paradigma a ese lograr cosas y no tanto destinar tiempo a. Oye, pero es que está bien para las personas que pueden ocuparse, a lo mejor tener otro trabajo, o está bien para quienes realmente disfrutan estar en casa o no hacer nada. Pero pienso que hay un montón de gente que vivimos con el paradigma metido del trabajo como parte esencial de la vida. Sí, y algunos de nosotros incluso nos define nuestro trabajo, ¿no? Lo que hacemos, o sea, es parte fundamental e importante de nuestra vida. Sin embargo, las generaciones, conforme van llegando, buscan otro tipo de trascendencia y buscan otro tipo de impacto social que solamente el trabajo. O sea, ellos incluso platicando hace algunos días con estudiantes, nos decían que nosotros buscamos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Claro. Como claro. lo hicieron ustedes, ¿no? Así me echaron la pedrada. Tal cual. No, pero- Sí. Y Son qué paradigmas bueno que nuevos, traigan ¿no? ese paradigma, Son paradigmas claro, nuevos, sí, ajá. exacto. Sí, y tenemos que aprender de ellos. pero Y la cada realidad quien, también, ¿no? Marcela, O sea, pero no Manuel, tendría Arturo, que ser una decisión de la persona. Sí, claro. O sea, si trabajas más y que la empresa estuviera en posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero seguir trabajando normal. que es, por ejemplo, un poco el modelo americano, en donde tú tienes un pago por hora, trabajas 50 horas, te pago 50 horas, pero no te pago que si horas extras dobles, que si horas extras triples, Exacto, que si pero esto, que si el otro. Sí podría O sea, ser. O sea, que así se terminara de diseñar la reforma laboral. yo no lo creo, Marcela. Yo creo que va a ser una reforma a lo mejor muy simplista en temas de 2 días de descanso y 40 Y horas háganle de como trabajo. puedan. Mándeme. Y háganle como puedan. Sí, pero o sea, yo creo que sí va a haber una implementación gradual. Lo dejó ayer ver Andrés Manuel. Creo que él puso como ejemplo su reforma del outsourcing. Tenemos Dijo, 30 "Este es el segunditos, camino. Manuel. Este es el camino". Entonces yo creo que va a ser una reforma que se va a aplicar de manera gradual. No esperemos que vaya a ser pronto. Entonces les recomiendo estar pendientes de los retos y estar pendientes del contexto actual para podernos adaptar. Muy bien, déjanos punto de contacto, Manuel, por favor. Pueden encontrar en redes sociales o en mi página web como Reinventando la Organización. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Manuel Blanco, consultor empresarial en Reinventando la Organización en el contexto de recursos humanos. Vamos a la pausa, 9:08, 13 grados. Regresamos enseguida.